Muy buenas tardes. Hoy realizaremos o el objetivo de nuestra entrevista es realizar un diagnóstico sobre conocimientos del orden y ordenamiento político que rige la legislación educativa en Colombia. Para ello contamos con la participación de Daniel Rojas, con él quisiéramos indagar y conocer qué opina y qué conoce sobre la legislación vigente en Colombia. Bueno, buenas tardes, profe. Agradezco la invitación que me hizo para participar de esta entrevista. Y pues, bienvenida a las preguntas. Bueno, ¿conoce usted alguno o algunos tratados internacionales vigentes en Colombia en materia educativa? Desde las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, digamos que Colombia ha ratificado, ha adoptado los tratados internacionales en el tema de derechos humanos, que recogen, digamos, los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Desde ahí, digamos, que tiene una normatividad el tema y se garantiza la educación como derecho fundamental. Sí, hemos escuchado que la ONU es una gestora de los derechos humanos para los niños. ¿Qué artículos de la Constitución Política reglamentan y apoyan la educación ya propiamente en Colombia? Desde la Constitución Política del 91 está el artículo 67, si no estoy mal, donde reglamenta, digamos, que o establece el servicio educativo en el país para los niños y jóvenes de Colombia. En ese artículo se menciona que la educación es obligatoria hasta los 15 años. Ya posteriormente, digamos que ya por el avance en el tema social de los gobiernos, se establece como la educación obligatoria hasta terminar el bachillerato, porque inicialmente era garantizar la educación básica, hasta noveno, e inclusive que, digamos que los padres de familia los que asumían el costo de la educación. Ahorita pues ya es el Estado colombiano el que asume el costo o el derecho fundamental de la educación para los niños y jóvenes. Bueno, ahora quisiéramos como saber qué le faltan a las leyes colombianas para que de verdad se dé un cambio en pro de la calidad de la educación. Bogotá, la ciudad capital de Colombia, digamos que ha sido pionera en el desarrollo de políticas públicas para garantizar tanto la calidad como la gratuidad en la educación. Colombia no ha logrado, digamos, la universalización de los 3 grados del nivel de preescolar en todo el país. Algunos departamentos lo logran desarrollar, Bogotá lo tiene desarrollado ya desde hace varios años, unos 10, 12 años, que es asumir los 3 grados del nivel de preescolar. Entonces, lo primero que se debe hacer es lograr la cobertura nacional en la implementación de los 3 grados de la primera infancia, teniendo en cuenta, digamos, lo que mencionamos al inicio, los tratados internacionales, los derechos de los niños y sobre todo de la primera infancia, donde está, digamos, lo primordial del desarrollo tanto cognitivo y personal. Entonces debe haber reglamentación, recursos para que el país logre la universalización de los 3 grados del nivel de A nivel preescolar. general. Sí, eso ayuda muchísimo, digamos, para los otros grados del nivel de la básica, de la educación básica. Bueno, ¿qué opina del Plan Decenal de Educación? ¿Es pertinente para alcanzar el camino hacia la calidad y la equidad? El plan que formula, digamos, el Ministerio de Educación, el Plan Decenal de Educación, sí trata, digamos, aspectos para alcanzar la equidad. La calidad, hay muchos paradigmas o conceptos frente a lo que es calidad de educación, pero en equidad y sobre todo en el tema de cobertura, plantea objetivos y metas ambiciosas, pero se queda corto en el tema de los recursos. O sea, para alcanzar esas metas y esos objetivos ambiciosos del Plan Decenal de Educación,
hay que tener recursos suficientes para lograrlo, implementarlo y desarrollarlas y que eso genere impacto en el país. Entonces, están trazados los objetivos, pero hacen falta recursos para alcanzar eso que se propone. Uniendo a esa pregunta, ¿considera que nuestros gobernantes hacen todo lo posible por trabajar por una verdadera educación incluyente y participativa? En mi concepto diría que no hacen todo, o sea, la mayoría, digamos, en algunos departamentos y sobre todo, digamos, las ciudades principales de Colombia, lo tratan de hacer. Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá tiene un avance significativo, pero algunos departamentos como La Guajira, Putumayo, el Chocó, no tienen suficientes recursos para alcanzar, digamos, ese objetivo. Entonces se quedan en, en las ambiciones o en las esperanzas de lograr eso, pero que se ha ido trabajando desde el Ministerio de Educación, se ha ido trabajando desde el Congreso de la República para alcanzar eso, porque le corresponde también al Congreso de la República legislar y darle mayor presupuesto a estos departamentos que aún tienen rezago en la Económico. cobertura y la calidad y sobre todo también en el tema de infraestructura. Muchos departamentos y municipios no tienen suficientes recursos para garantizar una infraestructura mínimamente adecuada para brindar condiciones de bienestar a los estudiantes, dotación y a los mismos maestros, brindarles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo de calidad. Sí, muy bien. Ya a nivel institucional, ¿cómo se reglamenta la norma para la funcionalidad de los derechos de los actores educativos? Desde el decreto, bueno, del día 75, la Ley General de Educación de 1994, que recoge ahí parte de la participación de la comunidad en el desarrollo de la vida del colegio. Ahí están, pues digamos que la conformación de los órganos del gobierno escolar, la participación de los padres de familia, los derechos y deberes también de los docentes y la participación de los docentes en la vida institucional. No es una reglamentación vertical, sino más horizontal, en darle la participación y y la opinión o la incidencia a los docentes en el desarrollo de esto, o por lo menos la Ley General de Educación dentro de la construcción del proyecto educativo institucional, pues les da autonomía a cada institución para formular su proyecto de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, de aprendizajes de los estudiantes y teniendo en cuenta también el contexto donde se desarrolla o donde se va a desarrollar el PEI, porque no es lo mismo desarrollar un PEI en una ciudad donde las necesidades y el contexto es diferente a una zona rural del país donde también son diferentes las necesidades y el contexto y las necesidades de los estudiantes y las necesidades del contexto. O sea, ¿qué requiere la comunidad donde se está desarrollando el PEI para poder atender y desarrollar esa vida social que también se requiere en cada territorio? Uniendo a esa respuesta, o sea, es pertinente que un docente, un directivo docente, haga parte de la formación, de la conformación del PEI, de los estamentos del centro educativo. Digamos, es pertinente que lo conozca para ejercer, digamos, control, ayuda y que apunte hacia la calidad. Digamos que más es pertinente y es casi una de obligación conocer, desarrollar, apropiarse e interiorizar ese proyecto educativo como un horizonte, o sea, como el que marca la pauta en el desarrollo, en los programas y proyectos que va a desarrollar el colegio. Ese es un documento, un plan, un derrotero y los docentes son los principales actores, los padres de familia, los estudiantes y los directivos docentes deben de estar, digamos que, aliados, alineados frente a esas apuestas que se formulan en un proyecto educativo institucional. O sea, ¿qué queremos de la educación? ¿Qué egresado queremos formar en el colegio?
y cuáles, teniendo en cuenta también el proyecto de vida de cada estudiante, y el docente y el directivo docente son los principales actores fundamentales en desarrollar ese proyecto de vida a través, digamos, pues también del currículo, desarrollar un currículo pertinente de acuerdo también al contexto y al proyecto educativo institucional. Eso es fundamental, digamos, para poder visibilizar lo que se está haciendo y lo que se debe hacer para mejorar. Porque si uno no tiene un horizonte claro, cualquier camino le puede servir. Entonces, pero si uno tiene apropiación del contexto, de su comunidad, de lo que quiere desarrollar y lo que quiere formar, es necesario, digamos, integrar a los actores y todos en unión se puede, digamos, desarrollar lo que quiere y puede salir una institución educativa adelante. Adelante, sí. Ya esto ya es una pregunta de pronto que para cerrar la entrevista, que nos gustaría conocer, digamos, qué haría en pro de la educación o qué normas o leyes implementarías si fueras el ministro de Educación de Colombia. Mínimamente tramitar un proyecto de ley ante el Congreso de la República para lograr la gratuidad en la educación superior. O sea, el Estado colombiano tiene los suficientes recursos y tiene los suficientes, digamos, establecimientos educativos del nivel de educación superior para garantizar la gratuidad en la educación superior y verlo como una inversión y no como un gasto. Porque si no invierte, digamos, en los jóvenes del país, está desarrollando, digamos, un cambio social en el país y eso, digamos, que es fundamental a través de la educación que se puede desarrollar. Eso, digamos, que sería un proyecto fundamental que se debe liderar desde el Ministerio de Educación para lograr eso. Sí, realmente yo también estoy de acuerdo. Sé que en otros países, como en México, en Brasil, en Argentina, digamos, prima el derecho a la educación, pero también a nivel superior. Pero aquí en Colombia sí estamos un poco alejados de esa triste realidad de que un estudiante vaya y se haga profesional, porque muchas familias no tienen ese nivel económico, además que aquí en Colombia es muy costoso el nivel superior. Sí, claro. Entonces, bueno, yo le agradezco, muchas gracias por su colaboración y disposición de tiempo. Muchas gracias, Rosy. Feliz tarde.